Hola, mucho gusto, bienvenidos a Tratamientos y Curas de Vida. Hoy vamos a hablar acerca de los enemas de café. Cuando nosotros bebemos café, al ingresar esta bebida por la boca, pues vamos a encontrar que es un estimulante y además acidifica el cuerpo. Pero cuando hacemos los enemas de café, este líquido al ingresar por el recto va a entrar de manera alcalina. Esto significa que va a oxigenar nuestro intestino grueso o colon y pues ahí es donde vamos a encontrar los beneficios. El intestino grueso o colon se divide en tres partes: la parte ascendente, la parte transverso y la parte descendente. Eh, Cuando nosotros tenemos el colon sucio, va a haber mucha toxina que va a estar adherida a las paredes del intestino y esto va a producir muchos malestares. Entre ellos va a producir el estreñimiento. Cuando nosotros hacemos estos enemas o lavativas, pues vamos a encontrar que todas estas toxinas pues van a ser expulsadas poco a poco, no en la primera vez que hagamos el enema, sino que a medida que lo vayamos practicando se van a ir pues desprendiendo más partículas tóxicas del intestino y va a hacer que también hayan desinflamaciones, ya que muchas veces pues se infectan las paredes del intestino y pues esto causa muchos malestares. También vemos que estimula la producción de glutatión, porque cuando el café ya está en el intestino, pues las venas hemorroidales van a ser estimuladas y la sangre que llega al hígado va a producir que las toxinas sean expulsadas por medio del sistema linfático hacia el intestino y así no solamente se va a limpiar la parte del intestino grueso, sino también la parte del hígado y la parte de la vesícula biliar. Al producirse este estímulo, también se va a estimular la producción de glutatión, que es el mejor y más excelente antioxidante que tiene el cuerpo humano. Es totalmente natural y esto se encarga de empezar a limpiar, a oxigenar, a nutrir toda clase de células y de tejidos y de órganos. Se ha llegado a comprobar que el glutatión, al efectuar un enema de café, llega hasta elevar sus niveles a un 700%. Esto es magnífico porque ayuda mucho en las enfermedades crónicas, tales como el cáncer, que cuando hablamos de enfermedades bastante serias, siempre nos referimos al cáncer, pero también tiene que ver con otra clase de enfermedades en donde también son muy eh, serias y pues también va a ayudar a la solución de estos malestares. Enfermedades que se tienen como no, pues que no tienen solución, se van a encontrar mucha mejoría y también la curación de estas enfermedades. También el café en enema va a ayudar a que todo lo que sean dolores crónicos se vayan poco a poco atenuando hasta desaparecer, porque sus poderes que tiene, ya que tiene muchas sustancias benéficas para el organismo, pues hace que a medida que se van practicando estos enemas, pues se vayan rebajando los malestares, los dolores y toda clase de síntomas que tienen las enfermedades crónicas. También el enema de café tiene un beneficio muy grande y es que ayuda en problemas de la parte emocional. Hablamos, por ejemplo, de
enfermedades como la depresión o a veces de personas que pueden llegar a ser violentas o estar enojadas, sirve muchísimo porque relaja la parte del sistema nervioso parasimpático. El sistema parasimpático se encarga de la parte en donde estamos relajados, estamos descansados, podemos dormir mejor y al desintoxicar el hígado, pues vamos a ver que todos los neurotransmisores que son creados en el intestino grueso, pues van a estar totalmente balanceados, van a estar en equilibrio y así pues la parte emocional del individuo se va a encontrar en mejor condición y se van a ver estos cambios muy positivos en la parte emocional de la persona. Eh, ya por eso es que muchas personas y científicos dicen que en el sistema intestinal, propiamente en la parte del sistema grueso o colon, está el segundo cerebro. Así que no solamente vamos a encontrar a nivel eh, corporal mucho alivio, sino también en la parte emocional y mental vamos a ver muchas mejoras cuando practicamos los enemas de café. Esto hace que definitivamente un enema de café resuelva muchos malestares de los cuales pues hay en la farmacia muchos medicamentos que pueden llegar a aliviar síntomas, pero con el enema de café nos vamos a dar cuenta que va a empezar a aliviar, a curar, a ir limpiando, a ir desintoxicando y no solamente vamos a encontrar ese alivio, sino la curación de estas enfermedades que en realidad nos han dicho que son incurables, pero que sí tienen curación. Sí está comprobado que sirven, que no es ningún cuento, sino que al practicarlos con regularidad, los enemas de café sí se van a encontrar unos beneficios muy importantes en todo nivel. También vemos que estos enemas de café pues son parte de tratamientos que se están realizando desde el siglo pasado y quien hizo muy famosos estos enemas de café fue un médico alemán llamado Max Gerson. Este doctor utilizó los enemas de café junto con una dieta muy especial basada en tomas de jugos de hojas verdes y otra clase de terapias, las unió y tuvo unos resultados muy importantes en tratamientos como enfermedades como el cáncer y como otras que en realidad pues habían dicho en la medicina alópata que no tenían curación. Entonces vemos que lo más importante para realizarnos los enemas de café es saber y estar muy seguros que no tenemos ninguna contraindicación a nivel intestinal. Las personas con cirugías o las personas que tienen pólipos o cualquier otra clase de enfermedad intestinal, primero tienen que consultar con el médico para saber si pueden realizarse estos enemas con seguridad o no. Porque lo más importante es que cuando nos vayamos a realizar cualquier tratamiento natural, primero nosotros sepamos si estamos en condiciones de realizarnos estos procedimientos para tener el éxito asegurado. Y en este caso, pues, eh, con los enemas de café, pues si nosotros vamos a llegar a tener algún tipo de impedimento, es mejor no realizarlos hasta que estemos completamente seguros que sí podemos con toda confianza realizarlos. Este era el tema que yo quería compartir con ustedes hoy. Espero que sea de mucha ayuda y que por medio de esta terapia puedan
curar muchas dolencias. Entonces, amigos, es un gusto haber estado con ustedes. Hasta la próxima. Muchas gracias.